un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El Método Corman. I started my own company for a variety of reasons. Roger. Oh yeah, Roger. God bless Roger Corman. Esta semana murió Roger Corman. Si bien hubo mucha tristeza entre sus amigos y colegas, la verdad es que su muerte no fue una sorpresa. Corman tenía 98 años de edad y había vivido varias existencias en el curso de su larga vida. Roger Corman fue, para muchos actores y directores de los 60, una especie de padrastro maltratador, pero finalmente benévolo. Un cruce entre tirano y pedagogo, entre capitalista desalmado y genio loco. Roger Corman fue responsable, ya sea como productor o director, de algunas de las películas más mediocres del siglo XX. Al mismo tiempo, es una de las figuras más influyentes y memorables en la historia de Hollywood. Ambas afirmaciones no se contradicen. Como bien dijera alguna vez el crítico Robin Wood respecto a la industria del cine, hay que entender que en Hollywood, como en el mundo editorial o en la industria del disco, lo que es anómalo es la gran obra de arte. Lo normal, lo típico, lo esperable, es el producto en serie, la obra mediocre y correcta, que cumple y luego desaparece sin dejar huella. You can't make a cult film. The audience makes a cult film. The ingredients, you never know. El cine no se inventó para crear belleza, sino para vender palomitas. Eso lo dijo Orson Welles, un cineasta en las antípodas de Roger Corman, pero que sin embargo, por azares de esa propia industria, terminó actuando en películas no tan superiores a las que producía Corman. Pero ¿por qué es importante este señor tan anciano que murió esta semana? La historia del cine está llena de productores tránsfugas, de malas películas hechas con 3 pesos y de pequeños milagros que surgen a partir de la basura y el desecho. Entonces, ¿qué hay de especial en la figura de Corman? Primero, a diferencia de una enorme cantidad de colegas suyos, al Roger Corman director de verdad le interesaban las películas. Viajaba a festivales a ver los últimos estrenos, le prestaba atención a la cartelera local y coleccionaba cine clásico. Eso, claro, tenía 2 explicaciones. Estaba el genuino amor de Corman por el cine. Y estaba el genuino cálculo del Corman productor, de estar atento a los estrenos porque de ahí sacaba sus ideas y atisbaba las modas presentes y futuras. Otra razón para su importancia dentro de la industria es la extensa lista de actores, artistas, técnicos y directores que iniciaron sus carreras al alero de las producciones de Corman. Estamos hablando de actores como Peter Fonda, Bruce Dern, Jack Nicholson, William Shatner y Dennis Hopper. Y directores como Peter Bogdanovich, John Sayles, Ron Howard, James Cameron, Joe Dante y Francis Coppola. Also, I know that you've worked with, you gave so many people their start, so many great talents their start. Francis Ford Coppola worked with you before he really worked with anyone else, isn't that true? Yes, right. As a matter of fact, he was the sound man, the second assistant director, and shot second unit all on one picture. Really? Very versatile. Muchos de ellos llegaron a las oficinas de Corman y partieron desde lo más bajo. Limpiaron baños, sirvieron café, cargaron equipos o condujeron camiones. La enorme diferencia con lo que pasaba en un estudio normal de Hollywood es que a muchos de ellos un día Roger Corman les dijo: «Hey, ¿sabes algo de cine? ¿Te sientes capaz de dirigir, escribir, actuar en una película y terminarla en 5 días, partiendo la próxima semana?» A todos los que quisieran nadar, Corman los tiraba al agua. Algunos se ahogaron, claro. Por cada Jack Nicholson o Francis Coppola, sin duda hubo cientos de aprendices de los cuales jamás escucharemos hablar.
Pero la lógica de Corman iba en contra de la estratificación burocrática de los grandes estudios. Su productora no era una meritocracia, porque detectar en tu organización a quienes tienen mérito es algo que toma tiempo y cuesta plata. Y Corman era un hombre que toda su vida estuvo obsesionado con ahorrar tiempo y ahorrar plata. Quizás por eso vivió hasta los 98 años. Sin embargo, si tuviéramos que determinar de manera honesta cuál fue realmente el elemento que le ganó a Roger Corman un lugar en el Olimpo, hay que alejarse de cualquier discusión estética. Y hay que ir directamente a los medios de producción, como diría un compañero. Porque lo realmente singular en la carrera de Corman, aquello que fue luego imitado en distintos lugares del mundo por distintos productores, vendría siendo algo que llamaremos de una forma muy sucinta el método Corman. ¿En qué consistió el método Corman? Básicamente, consistió en hacer de la necesidad virtud y del desecho una materia prima. Lo que hizo Corman de manera a ratos brillante y a ratos atroz fue algo que ya era conocido por los soviéticos del cine mudo, es decir, crear la ilusión de una película a través del montaje. Esto iba en contra de la idea de naturalismo desarrollada por Hollywood. Hay que entender esto. Los grandes estudios invertían millones y se pasaban largos meses construyendo una escenografía, por ejemplo, donde cada pared, ventana y mueble estaba al servicio de la ilusión. Esa ilusión era que estabas viendo algo real, es decir, una historia que parecía realista, aun cuando la distancia fuera completamente inverosímil. En esa corriente de pensamiento, en la corriente de los grandes estudios de Hollywood, el artificio del guión, la dirección, la música, la fotografía, el diseño y el montaje apuntaban a una coherencia estética que tenía un solo objetivo: que lo que veíamos en pantalla pareciera real dentro de su propia ficción. Corman dejó esa aspiración de lado muy temprano y abrazó no solo la moral y los presupuestos del cine B, sino que a partir de eso inventó una lógica de producción que todavía hoy se enseña en las universidades. Esa lógica, cuyos rastros podemos encontrar en gente tan disímil como Takashi Miike o Raúl Ruiz, se resume en el siguiente postulado: usted no hace cine con lo que aspira, usted hace cine con lo que tiene. ¿Usted tiene, por ejemplo, un par de autos viejos, una carretera, unos actores y un poco de dinamita? Muy bien. Entonces ahora usted está en el negocio de filmar una película de carreras clandestinas que va a terminar con una explosión. O usted tiene acceso a una mansión abandonada, un montón de ratones amaestrados y una actriz jubilada del cine de terror. Pues ahora el negocio es filmar un thriller sobre ratones invadiendo el hogar de una pobre mujer postrada. A esa lógica patentada por Corman, algunos le llaman hasta hoy cine de guerrilla, lo que me parece erróneo. ¿Por qué? Porque la guerrilla, históricamente, ha sido una herramienta para tomar el poder y dejar de ser guerrilla para volverse ejército. Y a Roger Corman nunca le interesó tomarse el poder, que en su caso habría sido dirigir un estudio de Hollywood. Se lo ofrecieron en los años 60, y después de un rápido cálculo, le advirtió al estudio que él ganaba más dinero produciendo películas de terror para los cines de barrio. Pero, le dijeron en Hollywood: Roger, piensa en todo el prestigio que vas a obtener trabajando con nosotros. ¿Cómo puedes comparar una película sobre arañas gigantes con Mi Bella Dama? Corman, adelantándose décadas a la moral de Spielberg y George Lucas, respondió de inmediato: la entrada para las arañas gigantes y la entrada para Mi Bella Dama cuestan lo mismo. Y en el primer caso, yo me quedo con toda la ganancia y no tengo que recibir órdenes de ningún snob. No hay mejor ejemplo del método Corman que Targets, la película que el entonces desconocido Peter Bogdanovich dirigiera en 1968. A typical American family at dinner. Mom and dad, their beautiful daughter-in-law, and their only son, Joe, a homicidal maniac. Vamos a detenernos en Targets porque toda la historia de cómo llegó a ocurrir es muy ilustrativa de la carrera de Corman en general. Peter Bogdanovich era a la sazón un joven periodista y escritor que se había especializado en entrevistar a viejas glorias del Hollywood clásico. Roger Corman le conocía y sabía mejor que nadie que la ambición secreta de Bogdanovich era dirigir. En paralelo, Corman descubrió, revisando sus papeles, que Boris Karloff le debía 2 días de trabajo.
Boris Karloff, por supuesto, era el actor que casi 40 años antes había saltado a la fama interpretando a la criatura de Frankenstein. Había tenido una larga y prestigiosa carrera en el género del terror, que a fines de los años 60 ya estaba apagándose irremediablemente. Y una señal de esa decadencia profesional era que Karloff había caído en la órbita de las películas de Corman. Desde las grandes cimas clásicas de ser Frankenstein o La momia, ahora Boris Karloff estaba relegado a ser un secundario senior en títulos como El Cuervo o de terror. En nombre del gobierno de Francia, te ordeno que abras esta puerta. Espero que me disculpe. Estaba con mis oraciones, no le he oído. A esas alturas, además, el veterano actor tenía casi 80 años y lidiaba con graves problemas de salud. Usaba un balón de oxígeno, apenas podía caminar sin ayuda de un bastón y muchas veces tenía que recurrir a una silla de ruedas. Nada de eso le importaba mucho a Corman. Lo que sí le importaban eran los 2 días de trabajo que Karloff le debía a su productora. Así que Corman se reúne con Bodanovich y le dice: ¿te interesa dirigir? Aquí tienes la oportunidad. Te doy carta blanca para que hagas la película que quieras. Las condiciones son estas. Tiene que costar menos de $120.000. Tienes que filmarla en menos de 3 semanas. Y tienes que usar de alguna manera al actor Boris Karloff, que me debe 2 días de trabajo. Bodanovich, que a esas alturas apenas tenía 28 años y jamás había estudiado nada parecido a la producción audiovisual, aceptó de inmediato. Lo primero que hizo fue reunirse con su pareja y colaboradora, la legendaria Polly Platt, cuyo aporte al resultado final de la película resultó ser incalculable. Lo segundo que hicieron fue juntarse con un amigo personal de Bodanovich, quien era el cineasta Samuel Fuller. Fuller, un veterano de las guerras de Hollywood, le dio el mejor consejo posible al director debutante. Le dijo: ahorra todo lo que puedas durante el rodaje, para que puedas gastarte la plata en un final espectacular. Bodanovich y Platt se decidieron por una idea de cine dentro del cine. Desde mediados de los 60 había proliferado en Estados Unidos la figura del francotirador solitario, el hombre que un día entra a un negocio o se sube a una torre y empieza a dispararle a los peatones. Ese era el horror contemporáneo. Pero ¿qué pasaría si un actor de la vieja guardia del cine de terror, interpretado por Karloff, se topaba de frente con ese horror? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería el resultado? Bodanovich había encontrado el tema de su primera película. Targets, que así se llamó, comienza en una sala de cine. I'm not making any more films, Marshall. What? I'm retiring. El viejo actor de cintas de terror, interpretado por Boris Karloff, anuncia que va a retirarse. Los monstruos de antaño ya no espantan a los jóvenes, argumenta. El nuevo mundo ya no tiene espacio para antiguallas como él, declara el viejo. Bodanovich, astutamente, usa esa secuencia como una excusa para utilizar las escenas que Karloff filmara para otra película de Corman, llamada The Terror. ¿Cómo se atreve a utilizar ese lenguaje conmigo? No he querido ser brusco, pero espero que me conteste. Eso le permitió contar con Karloff en pantalla por partida doble. Su cálculo era que con 2 días de trabajo podía obtener 20 minutos de escenas nuevas del viejo actor, que sumadas al metraje de The Terror, completarían 40 minutos de escenas de Boris Karloff. Otros 40 minutos filmados con el resto del elenco en otras locaciones permitiría alcanzar el metraje mínimo para vender Targets como un largometraje. Sin embargo, el propio Karloff alteró el plan de rodaje. El guión le gustaba tanto que terminó trabajando 5 días en vez de 2. Esto le permitió al director filmar esa secuencia final en el autocine que ha convertido a Targets en una obra de culto. ¿Y qué pasaba con Roger Corman? Antes de iniciarse la filmación, le había dicho a Bodanovich lo mismo que le dijera a otros directores debutantes en su productora. Voy a visitar el set el primer día. Si las cosas andan bien, no vas a volver a verme. Si las cosas andan mal, me vas a ver todos los días y no te va a gustar. Bodanovich retuvo el control de su película, para satisfacción de Corman. Con el tiempo, Bodanovich filmaría clásicos como The Last Picture Show, Luna de Papel y Saint Jack.
Pero Targets fue especial. Fue su debut. Fue la primera colaboración cinematográfica que tuviera con su mujer, Polly Platt. Se convirtió, sin querer, en una de las películas que contribuyeron a derribar el mito de los años 60, como la década de la paz y las flores. Y se volvió, con los años, en el ejemplo más memorable del método Corman. Usando metraje de otras películas, filmando con 3 pesos y haciendo girar todo en torno a horas de trabajo adeudadas por un actor moribundo, Corman y Bodanovich terminaron encontrando oro. A diferencia de otras decenas de producciones de Corman, Targets ha perdurado y no ha envejecido en su impacto y calidad. Pudo haber sido un desastre. Pudo haber pasado al olvido, como tantos otros emprendimientos del productor. En vez de eso, terminó convirtiéndose en una extraña reflexión sobre la misma figura de criaturas como Roger Corman. En oposición a su actitud mercenaria y su cálculo desalmado, el personaje de Karloff en Targets opone otra cosa: la ética del perdedor, del viejo anticuado, la dignidad de quien sabe que su época ya se fue. El personaje de Karloff en Targets entiende que la misma industria que le dio una carrera, fama y fortuna, ahora la ha escupido a la basura. Las películas están ahí, de hecho, para vender palomitas, como dijera Orson Welles. Las mismas palomitas que comen dentro de sus autos algunos de los espectadores que van a ser asesinados en la secuencia final de Targets. El cine te da vida, el cine te hace inmortal, pero el cine también te puede matar. Lo entiende el personaje de Karloff, lo entendió el propio Karloff en la vida real, y lo entendió Corman a la hora de ponerle título a su autobiografía. Ese libro se llama ¿Cómo hice 100 películas en Hollywood y nunca perdí un centavo? Ninguna alusión a las musas del arte, ni a la magia del cine, ni a la nostalgia del paraíso perdido. Ese título podría ser el nombre de una conferencia en Casapiedra, o el prólogo de un libro de autoayuda. Corman no era tonto. Sabía que buena parte de su producción era mediocre, por decir algo amable. No le importó. Nunca se quejó. Jamás pidió ser considerado un autor, y nunca resintió que muchos de sus pupilos terminaran siendo más famosos y respetados que él. Murió como vivió, sin sentimentalismos, sin excesos y sin gastar plata de más. El método Corman. There's nobody in there that he didn't, in the most important way, support. He was, my main connect, my lifeblood to whatever I thought I was going to be as a person. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. I'm gonna cry now. Not just me, who's very sentimental, but these other people also love him.